Una sola. Listo, continuamos. ¿Me recuerdan ahorita por ahí en unos 10 minuticos guardar la sesión de grabación anterior, por favor? Bien, entonces dentro del marco ese de lo que estamos hablando de las tuberías, entonces vamos a ver diferentes tuberías y lo mismo, hay diferentes componentes y según el tipo de transporte o lo que se requiera para la parte de la edificación, cambian algunas de sus referencias.
¿Qué otra cosa encontraron por ahí? Ahí ya como para estar terminando, excelente porque sí, ya ahora sí, de aquí en adelante lo que empecemos a hablar, pues obviamente ustedes lo van a entender. Yo cada vez que estemos tratando sobre algún material específico, yo una vez les voy a ir diciendo, esto más o menos es típico encontrarlo en tal y tal proyecto y de esa forma ustedes van a Profe, hacer. una pregunta. Qué pena interrumpirlo. Nosotros también vamos a trabajar, o sea, a investigar eso de la electricidad, todo lo que tiene que ver, ¿Lo de qué? todo lo que La tiene que parte ver con eléctrica. electricidad, No le escucho bien. con la parte eléctrica, profe. ¿Lo de qué? Profe está diciendo que con la parte eléctrica de las construcciones. Ah, sí, pues digamos, dentro de los materiales que vamos a ver, obligatoriamente serán componentes, digamos, mezclas entre diferentes materiales utilizados precisamente para eso, según lo que se requiere. Para el caso, como para entender, digamos, tenemos también tuberías de PVC, normalmente son de color verde, lo que tiene que ver con la parte eléctrica. También hay algunas partes donde obligatoriamente será en tubería metálica, la que se conoce como MT, pero a su vez lo que va por dentro, y en este caso ya no es, digamos, ni un fluido de aire, ni un fluido de agua, ni un gas, sino un fluido eléctrico. Entonces resulta y acontece que para ese fluido eléctrico pues tendrá que transportarse por lo que es el cableado. Entonces dentro de ese cableado miraremos por qué se compone específicamente de ciertos materiales, ¿sí? Entonces, según las propiedades de ellos, en algún momento de cada uno de los materiales se pueden estar también generando otros productos, mezclándolos para garantizar o que nos ayuden al requerimiento constructivo que necesitamos. Entonces, sí, por lo menos ahí habrá que hablar definitivamente de esos temas. Uh-huh. Profe, disculpe. Dime. De ahora en adelante, ¿vamos a encender las cámaras siempre o No. por Yo, pues normalmente es ahí como, ahorita como era más que todo ¿para qué? para Para conocerlos y socializar? tenerlos presentes. De Ok. pronto cuando estén en exposiciones, y aquí viene la cuestión, yo voy a revisar pues obviamente los trabajos que me entregaron. No sé de verdad Ok. cómo acomodaron sus grupos, y sobre eso pues les haré algunas referencias, y de pronto hay algunos que son muy poquitos y otros en extremo eh, con mucha sobrepoblación. ¿Para qué? Porque vamos a trabajar en este curso muchas exposiciones. Ustedes tendrán que realizar exposiciones sobre ciertos temas. Entonces yo ya les había hablado, ustedes exponen unas cosas y yo les termino de aclarar con todo este otro poco de herramientas que yo tengo para que me entiendan bien a qué se está haciendo referencia. Pero pues ahí también es para la cuestión de que se vayan soltando. Ahí pues según el que esté hablando, en ese momento pues habilitará su camarita para que todo el mundo los vea. Sí. Listo. Digamos que casi terminando, ya hemos hablado de casi todos los materiales. Hay también otros tipos de materiales que vienen desde la parte de los pétreos o pueden ser sintéticos, es decir, los plásticos, que se utilizan, digamos ya, es al final para lo que es la cubierta, ¿sí? Y también los hay metálicos, por ejemplo, si es una cubierta en zinc. Lo hay de otros elementos, por ejemplo, si es una cubierta en fibrocemento. Es decir, siguen habiendo, o ya sea de un material específico o mezclado con otros materiales. Eh, Eso pues obviamente debe garantizar es que la intemperie, es decir, que cuando se presente el agua, lluvia u otras cuestiones, no afecte precisamente a los que están dentro de la edificación. Muy bien, listo por ese lado. Lo otro que tenían que investigar particularmente era respecto de los EPP, es decir, los elementos de protección personal. Digamos, dentro de eso o para ello, así básico, a grandes rasgos, si fuésemos, vamos a hacer aquí por aquí una diapositiva y sobre eso ya me van diciendo. Ahorita ya pueden deshabilitar la camarita perfectamente.
Entonces, para dentro de ya empezar en forma con nuestra cuestión de los materiales, pues, por ejemplo, hay muchísimas definiciones y pues obviamente cada uno puede sacar su propia definición de materiales de construcción. Aquí hay una de esas. Son aquellas materias primas o usualmente productos manufacturados, la gran mayoría, que son necesarios en las labores de construcción de edificaciones o en las obras de ingeniería civil, ¿sí? Para lo que sea. Ya vimos que pueden ser para que hacen parte integral de esa construcción o requeridos para poderla construir o incluso los mismos equipos o herramientas que utilizamos. Adicional, ese tema de los EPP, de los elementos de protección personal. Entonces, esos materiales de construcción son los componentes de origen de los elementos constructivos o arquitectónicos de una edificación o cualquier obra civil. Entonces, por aquí vemos un grafiquito, ¿sí? Vemos muchos de los materiales y todos ellos los vamos a poder, digamos, diferenciar según ciertas propiedades, características o incluso tipos de fabricación o procesos de fabricación. Pero notemos específicamente lo que tiene que ver con estos elementos que hacen parte de los EPP. Entonces, mientras tanto, me disculpan las ingenieras, aquí tengo es un monachito, pero hagan de cuenta que es hombre, mujer o lo que quiera hacer, ¿sí? No tengamos problemas con eso. Ok. Vámonos de arriba hacia abajo, intentando definir qué elementos de esos EPP que ustedes investigaron mínimo debemos tener para lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Entonces, El casco de protección, Y los auditivos, los... Colares, los guantes, las botas, las gafas también. no, vamos a ir ahí. Entonces, tapabocas. por ahí el casco. Como tal, es importante. En cuestión de pandemia, sí, el tapabocas. No, en cuestión de pandemia no, les comento que la verdad, ese elemento de tapabocas, realmente nosotros siempre lo estamos utilizando en nuestras obras. Lo que pasa es que ahora, adicionalmente, pues le damos ese, digamos, ese uso. Pero Un uso más frecuente. nosotros Profe, se le escucha un poquito bajito cuando se conecta a los micrófonos. ¿Sí? No sé si pueda configurarlo para que usted tenga el micrófono, pero se le escuche con el micrófono del otro. Pues no, aquí sí no sé por qué no está funcionando bien. Pero y por eso es que Ya, lo profe. al momento de la... No, por eso, para que usted utilice el audio de sonido con los audífonos, pero el micrófono le sea el externo, no el de los audífonos, para que se le escuche bien. Ok, bueno, lo configuraré. Esperen y guardo Sí, qué pena. la sección anterior. Sí, gracias por poner el trabajo. Sí. Es que la verdad cuando estoy, que este tiene muy buena recepción de micrófono y demás el equipo, pero al momento de escucharlo de ustedes sí escucha muy lejos, muy bajito, entonces por eso me toca
conectar en ese momento el audífono. Pues ahí cuando usted va a activar el micrófono aparece una flechita. Usted le da ahí, profe, y le da la selección de cuál micrófono quiere utilizar. Yo la otra vez lo hice, sí, en esta parte, pero se me desconfiguró y la verdad en este momento, más bien yo hago la prueba después con calmita, porque la última vez que lo hice, y así lo hice, por ejemplo, en el curso vacacional que tuve en algún momento, uy, eso se alocó y más Pues bien... por ahí por WhatsApp le mandé la información de bueno, cómo listo. hacer el cambio. Bien. Listo, mientras tanto vamos así. Les voy ahí simplemente a pedir de que o se peguen un poquito más al micrófono o hablen un poquito más duro y así yo voy aquí colocando lo que me van diciendo. Para el caso, habían iniciado por ahí que casco. El casco. Casco de construcción, alguien dijo, si no estoy mal, ¿sí? Sí. Sí, señor, el casco de... ¿Cuál es la diferencia entre el tipo A, B, C y D, profesor? ¿Qué pena ahí? El tamaño, el material. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de casco A, el B, el C y el D? A ver, lo que pasa es que primero, todos los cascos sí tienen que cumplir con una normativa general y es respecto del tipo de resistencia a los golpes que tiene que tener. Pero para nosotros específicamente, adicional del propio casco, tiene que tener algo para que nos sirva en el momento de algún accidente laboral en materia de construcción. ¿Cómo qué? Entonces resulta y acontece, primero, vienen de muchos colores. Digamos, la anotación de colores no es que sea específica, fija en todos lados. Ustedes, si es el caso, ustedes podrían variar, digamos, que para los ayudantes sea de tal tono. Normalmente, los ayudantes de construcción, el tono es amarillo, ¿sí? Quien está en mayor rango de los ayudantes, de los trabajadores de la construcción, son los oficiales. Entonces, allí puede ser de color verde o de color azul. Eventualmente maestros, ¿sí? Ahí ya empieza usted a definir. También típico es que los ingenieros, las ingenieras, utilicemos el casco blanco, ¿sí? De color blanco. Pero para nosotros, digamos, lo que tiene que ver con el casco, por ejemplo, específicamente, tiene algunos elementos reflectivos adicionales, pero para que a nosotros no lo valgan en el momento de un accidente laboral y demás, obligatoriamente los cascos de nosotros tienen que tener primero un elemento para poder ajustar a la medida del individuo, de la persona que lo esté utilizando. Y adicionalmente, obligatorio para nosotros, lo que es el barbuquero o barbuquejo. Entonces, ¿qué es esto? Específicamente para, en caso tal de alguna caída, algún movimiento, siempre esté precisamente aquí en la barbilla conectado. ¿Sí? Si se llega a presentar, y ojo, esta es la cuestión respecto de nuestros elementos de protección personal. Primero, o sea, primordial es garantizar la vida tanto de nuestros trabajadores como de la propia, ¿sí? Los accidentes en materia laboral en construcción no solamente son a los trabajadores. De hecho, digamos que las víctimas más propensas son precisamente los ingenieros. Pero pues la cuestión es tener todas las normativas. Esto es normativa, esto digamos es un requisito. Existe una ley para la cual si usted o sus trabajadores no utilizan los elementos de protección personal mínimos de dotación para un proyecto de construcción,
usted ya está incurriendo en un delito, ¿sí? Entonces, aparte del problemón que debe ser que alguien se haya accidentado, Dios no lo quiera, que llegue a fallecer, pues adicional de eso, también todas las sanciones y multas porque ¿por qué no tenían los elementos de protección? Entonces, dentro de esa obligatoriedad para nosotros, el casco tiene que tener barbuquero o barbuquejo, ¿sí? En algún lado le dicen barbuquero, en otro barbuquejo. Esto es para librarse de responsabilidad. ¿Cómo? Es para librarse de responsabilidad entonces, profe. Sí, digamos que si se presenta un accidente y por lo menos tenía el casco puesto, pues habrá que, digamos, existe los del Ministerio Laboral tienen un departamento específico que le da por investigar. Es decir, si alguna vez vieron o han escuchado de CSI, estos manes se les quedaron en pañales. ¿Sí? Estos sí que son investigadores respecto de eso. Y estos saben y han determinado de cómo cayó, se dan cuenta si fue fácilmente manipulado. Es decir, cayó de un segundo piso y ni siquiera tenía casco. Que alguien llegue y se lo coloque, o que alguien llegue y le coloque de pronto el arnés para trabajos según en alturas, cosas como esas. Eso es fácil de identificar para esta gente. Pero para nosotros, por lo menos, en nuestros proyectos, tanto para trabajadores como para nosotros mismos, obligatoriamente tiene que tener esto. ¿Por qué? Precisamente por la cuestión de la caída, o que incluso si digamos en construcción, la caída de objetos o personas también es de los riesgos más comunes. Por tanto, es fácil de que esto se caiga. Y pues esa no es la idea. Entonces, para ello precisamente es eso. Y ajustado, pues según a la medida. Entonces, eso es primordial. Entonces, aquí el casco realmente es casco para construcción. Con barbuquero o barbuquero. ¿Listo? Entonces, listo, ya sabemos que va allí. Algunos de esos cascos, adicionalmente, y ojo, los elementos de protección que nosotros manejamos, los EPP, son dependen mucho del tipo de labor. Es decir, en construcción, no solamente uno llega y dice, ay, necesito elementos de protección personal para obras de construcción. Las obras de construcción o actividades de construcción pueden ser muy, muy variadas y depende de la posición o los equipos con los que esté trabajando, también pueden variar. Entonces, digamos, en algún caso para lo que tiene que ver con algunos trabajos donde el ruido es muy excesivo, esos mismos cascos con barboquejo, con la señalización, pueden tener también adicional lo que son las protecciones auditivas, es decir, los tapaoídos, pueden venir incluidos. Si, por ejemplo, los trabajos que vamos a realizar son, digamos, una pavimentación, una repavimentación o la construcción específica en un aeropuerto, ya sea la pista de aterrizaje o la misma construcción de la torre, por el ruido excesivo que hay allí, obligatoriamente los casos de entrada ya van a tener ese tipo de protección adicional. Entonces, dependiendo, lo que vamos a hablar aquí es
elementos de protección personal, los mínimos requeridos que son de dotación, es decir, la dotación mínima. Dentro de lo que averiguaron, de casualidad, miraron o solicitaron cuánto cuestan esos elementos. ¿Los de EPP o cuáles? ¿Los de protección, profe, o ¿Cómo? los de, los de protección o Sí, sí, cuáles? El que sea. Pues lo que yo averigüé, lo que me salió más o menos son aproximadamente unos 60.000 pesos el casco. Depende del casco, obviamente, depende de lo que tengan. Pero el casco, pues sí, digamos, existe lo básico, pero tiene que tener, es sobre todo la cuestión de los aditamentos del barbuquero, el ajuste, ¿sí? Y pues de ahí para allá, si tiene algunas otras, digamos, cualidades, pues sobre eso también dependerá el costo. Sí, profe. Por ejemplo, en lo que investigué, el, eh, Sí. el casco de seguridad tipo 2, no sé qué tan cierto ¿Tipo qué? sea el tipo 2. Ajá. Y ese es el que cuenta con eso y con así, tal cual como el que nos mostró, el suyo. Ponle cuidado y para todos, precisamente a ustedes en materia de elementos de protección personal e incluso en muchas otras cosas, ustedes se van a dar cuenta que varía en precios, pero deja de tener cosas. Ojo, para nosotros el único que podemos, digamos, desde el punto de vista legal, admitir como elemento de protección personal de dotación mínima requerida, tanto para nuestros trabajadores como para nosotros, es este tipo de casco, el que tiene todos esos aditamentos. Si usted le pone un casco cualquiera a una persona y de todos modos se presenta el accidente y vienen a revisar los de la oficina del trabajo, los ministerios laboral, igual usted corre, si usted es el contratista, pues normalmente nosotros lo somos, los jefes de esos trabajadores, pues nosotros somos quienes tenemos que asumir ese costo de ese problema, ¿sí? Entonces Pero pues tenemos es que dar que, los que sí son, ¿sí? Cuénteme. porque, pues según la página de Home Center, pues o sea, digamos el de tipo 2 pues cuesta como 54.000 pesos, pero hay también uno igual de tipo económico que vale como 14.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el recomendable? O sea, qué tipo de casco, más o menos, o sea, el legal, ¿qué precio tendría? O sea, ¿oscilaría el precio en cuánto? Pero el económico no cuenta con todas esas cosas, ¿no? Y por Es que eso. esa es la cuestión. Ojo, cuando les van a decir económico, y la verdad, la mayoría de los cascos, cuando son para construcción, todos son bajo la misma normativa. Eso, normalmente eso es una NTC, es decir, una norma técnica colombiana con algún código específico de respecto de lo que deben cumplir estos cascos. Eh, y que cambie el valor, si tiene o no tiene, pues ustedes ya saben que obligatoriamente a ustedes les toca exigir es deme el casco que cumpla con todos los demás aditamentos. Es decir, el barbuquejo no es que uno lo compre por aparte. Digamos, la, la manijita de ajuste o el ajuste del casco, eso no es que venga por aparte, ¿sí? Debe venir integral con el mismo. Y eso, pues precisamente, eso eleva su costo. Sobre este tema de costos, obviamente ustedes siempre lo que van a hacer es cotizar en varios lados. Ustedes nunca, ni tanto para materiales de construcción, ni equipos, ni alquileres, ni nada, ustedes se van a quedar con la primera opción que encuentran googleando, por ejemplo, ¿sí? O la primera llamada que realizan. Ustedes siempre van a tener que generar una revisión del mercado, es decir, de varios proveedores para más o menos determinar, todos están bajo los mismos estándares de calidad. Usted simplemente
necesito los que me cumplan los estándares de calidad. Y ellos le darán los precios. Entonces usted específicamente busca el que cumpla con las especificaciones y pues el que más económico tenga el valor. Así de simple. Ah, o sea, profe, eso no tendrían un tipo en específico, o sea, de tipo 3, de tipo 2, ¿no? Dependiendo de la labor. Por ejemplo, los que son de específicamente para algo eléctrico, tiene algo diferente. Los que van a trabajar digamos, en alturas, pero digamos, todos los que nosotros vamos a trabajar normalmente tienen obligatoriamente todas estas, digamos, adicionales de una vez dentro del elemento. Y pues obviamente ustedes lo que buscan es, y pueden buscarlo en la normativa, buscan una NTC 1500 con cuál o esos elementos que según el rango que le estén colocando, hasta qué tipo de resistencia tienen. Entonces, si es digamos, una edificación muy alta, pues obviamente que ni siquiera el casco va a resistir el golpe, pero pues no puede ser un simple caucho, una simple hojita, pues tiene que cumplir con cierta normativa según el tipo de labor que se va a hacer. Ahora, no necesariamente el mismo casco, si es digamos, la labor o la actividad es un repinte dentro de la edificación, pues no necesariamente tiene que ser el más grueso, el de mayor espesor, pues obviamente en ese momento de acabados ya será, digamos, menos el riesgo de ese tipo de que le caiga algo encima, ¿sí? Ya prácticamente está hecha la construcción. Entonces, según eso, para lo que se vaya a hacer, según el momento del proceso, pues ustedes lo ubican. Normalmente, igual ustedes siempre van a buscar tener los cascos, los que tengan buena resistencia, que tengan buen espesor y que tengan todos los elementos adicionales. Que puede tener incluso otras cosas que marque el RH, es decir, el tipo de sangre y todo eso, claro que sí, pero pues entre más aditamentos adicionales a lo mínimo requerido, es también, pues obviamente variará el precio, también la marca, definitivamente. Pues ahí sí toca empezar a revisar de que por lo menos todos cumplan con una especificación. Y de hecho, cuando ustedes compran cualquier elemento de protección personal, siempre vienen en alguna envoltura donde vienen todas las especificaciones específicas de él. Si resulta y acontece que de pronto en el proyecto incluso se lo pueden exigir, no, si usted va a realizar esta obra en esta empresa, obligatoriamente tiene que tener solamente cascos de tal tipo, pues le tocará con esos. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo del sitio donde se realice la labor, dependiendo de la actividad también. Pero mínimo tiene que tener lo que es el barbuquejo, lo que es el ajuste. Y les aseguro que un casco de mala calidad, es decir, que no sea de buen espesor, que tenga poca resistencia, ni siquiera viene con esos elementos. Aquí antes de irnos, ya que ya se va a acabar la sesión, dentro de la cuestión de la parte visual, ¿qué han encontrado ustedes respecto de las gafas? Bueno, lo principal sería que permitan una visión total, o sea, que no sean opacas, que permitan ver el entorno. Sí, Que ser transparente. que no sean oscuras, generalmente son transparentes, Translúcidas. dijo el compañero. Esas son las de dotación mínima. Y una vez más, dependiendo del tipo de obra, pues tienen que ser otras. Por ejemplo, en nuestras construcciones, ya sea edificaciones o cualquier obra civil, muy seguramente en algún momento tendremos que utilizar, digamos, elementos de soldadura. Y por ejemplo, obligatoriamente para la soldadura, pues no hacer unas gafas típicas de esto, sino para el tipo de actividad. Pero ojo,
al igual que lo del barbuquejo y el ajuste en el ajuste en el casco, aquí las gafas también tienen algo específico que tienen que tener. Que tienen que ser antiempañamiento, ¿sí? No puede ser tampoco cualquier gafa transparente. Y en esto también existen, digamos, varias marcas, de varios precios, pero ustedes mínimo lo que tendrán que exigir es que sea gafa antiempañamiento. Y la diferencia en precio entre una y otra, entre una simple y esa, es mucha. Es bastantica. Sí, es bastante. Pero adicional de eso, a nosotros la que nos exigen, la que nos sirve en nuestras obras, obligatoriamente es esta. Es decir, usted le tiene a un trabajador de construcción simplemente cualquier gafa que sea transparente, la que sea, y eso hay de cuanto precio y marca. Si se llega a presentar algún problema con la visión por el tipo de obra o actividad que está desarrollando nuestro trabajador, y se dan cuenta que ese era el elemento y que no cumplía con que fuese antiempañamiento, así lo hubiese tenido, no sirve de nada. De nuevo, digamos, hay que correr con los gastos generados por ese accidente o esa errada manipulación o proceso equivocado en materia de construcción. Profe, queda un Profe, minuto también de otra vez de reunión. Sí, quedan 2 minuticos. Rapidito. Adicional de eso, pues sí, los tapaoídos ya sabemos que pueden venir también con el casco o simplemente los elementos ¿para qué? Para directamente colocarlos allí. Tapabocas, pues ahora, según las restricciones adicional de cualquier tapabocas que nosotros utilizamos, normalmente el que exigen es N95, es decir, tiene una referencia específica para los trabajos de construcción. En materia de vestimenta, entonces, o puede ser overall, es decir, un elemento completo, o puede ser camisa, tendría que ser obligatoriamente manga larga y jean, ¿sí? El color que quieran. Las botas deben ser botas de seguridad. Punta de acero. Punta de acero, correcto. Solamente pueden ser punta de acero. En materia de guantes, porque la protección para las manos también es importante, hay muchísimos y depende de la actividad. Pero normalmente los Pues, de dotación por mínima lo general, requerida antivibración. son de tela, pero dependiendo de la actividad tendrán que ser de cuero, carnaza u otros materiales o diferentes compuestos de otros materiales. Muchachos, dejamos ahí pendientes entonces para la próxima clase y ya iniciamos en forma. Yo les voy a dejar por ahí por el modo los grupos para que los vuelvan a conformar si es el caso. ¿Listo?